Saludos, soy el doctor Miguel Ángel Rodríguez Allende, de la especialidad de imagenología, y vamos a hacer un breve recuento de lo que es la técnica de defecografía. ¿Qué es la defecografía? Bueno, hay diferentes conceptos, dos de ellos fundamentales son estos: la expresión en imágenes del acto de la defecación y el estudio radiológico que evalúa los cambios anatómicos y funcionales del recto y del ano durante la defecación y también los movimientos del suelo pélvico. Se utilizan sinónimos como rectografía, pero en Cuba lo conocemos más como defecografía. ¿Cuándo se justifica? Esto es una pregunta importante. ¿Cuándo se justifica realizar una defecografía? A veces se sobreestima la técnica, pero esto fundamentalmente es para el estudio del estreñimiento del tracto de salida, cuando el paciente tiene incontinencia fecal, dolor perineal, sospecha de prolapso rectal, que no se diagnostique o que no sea posible diagnosticar clínicamente, y para caracterizar el rectocele, que es frecuente. ¿Qué se necesita? Es muy sencilla la técnica, como decía anteriormente, con un equipo de rayos X capaz de obtener imágenes en posición vertical, puede ser cualquier equipo de rayos X prácticamente, un instrumental sencillo que lo creamos nosotros mismos, el sulfato de bario como contraste, la silla de defecografía de la que vamos a hablar posteriormente y, sobre todo, lo más importante, personas que quieran hacer esto. El equipo de rayos X, les decía, es un equipo que únicamente necesita que la mesa se ponga en posición vertical porque el paciente debe defecar sentado, que es la posición fisiológica. El instrumental, jeringuillas, mientras más grande sea la jeringuilla, es más fácil, pero no es necesariamente, no es imprescindible. Una sonda rectal gruesa y el sulfato de bario como contraste. La silla de defecografía. Aquí sí hay un poco más de dificultad porque estas sillas son caras en el extranjero y nos limitó durante muchos años a empezar a hacer la defecografía hasta que un residente nos propuso hacerla de madera, construida por un carpintero, y les presento nuestra silla de defecografía que casi tiene 20 años de uso. La técnica para realizar defecografía: acostar al paciente en posición lateral, pasar en una mesa de reconocimiento, pasar la sonda rectal. El bario tiene que ser espeso con una consistencia que simule la materia fecal. Colocamos al paciente en la posición en la que habitualmente la persona defeca, sentado con las rodillas a 90 grados, en posición lateral, y se le indican las maniobras que debe realizar el paciente, que es, primero, obtenemos una imagen en reposo, después haciendo contracción del periné para evitar la defecación, ya pujando, defecando, y una post-evacuación a ver si la evacuación fue satisfactoria. ¿Qué buscamos en las imágenes? Los parámetros que no son medibles, que son cualitativos. Por ejemplo, la presencia de una prosidencia o prolapso rectal, la incontinencia, que es muy frecuente, más de lo que a veces pensamos, la velocidad y eficacia del acto de la defecación. Ejemplo, esto es un prolapso rectal interno asociado a un rectocele. El prolapso a veces son increíblemente muy grandes, los proctólogos lo saben, y sale hacia el exterior la mucosa del recto. La evacuación incompleta es algo también funcional, pero que tiene su traducción en imágenes. Esta sería la fase de reposo durante la defecación y el residuo de bario que queda en el recto, que está indicando que la evacuación es parcial o nula en algunos casos. Hay parámetros que necesitan hacer mediciones sobre ello, como es el tamaño de un rectocele, cuando hay un descenso del suelo pélvico, el grado de descenso en centímetros, la contracción paradójica del músculo pubis rectal, que también se hacen mediciones, y las alteraciones de la apertura del canal anal. El rectocele anterior, por ejemplo, aquí está el contorno azul, es el que debe tener habitualmente el recto, y todo lo que se extiende hacia adelante es el prolapso de la pared anterior del recto en la vagina de la mujer, el rectocele, por supuesto, en la mujer. Y ahí hacemos mensuraciones y damos al médico el tamaño del rectocele. A veces el rectocele puede ser anterior y posterior, sobre todo en hombres,
hemos visto rectoceles posteriores, son muy pocos los hombres que se hacen defecografía, pero sí lo hemos visto. La posición del suelo pélvico es otra de los parámetros que podemos definir con mediciones que se determina trazando una línea del coxis a la sínfisis del pubis y de ahí a ángulos y líneas que dicen la altura del suelo pélvico. El descenso del suelo pelviano y el prolapso externo, como ven, este sería la referencia de lo que es normal. Esto es una prótesis de cadera que tiene la paciente, y este es el descenso del suelo pélvico, lo ven aquí, asociado a un prolapso externo. La contracción paradójica puborectal, o sea, es cuando el ángulo puborectal disminuye en lugar de abrirse en el momento de la defecación. Hace lo contrario de lo que debe hacer este ángulo, y eso es una causa de estreñimiento. El diámetro del canal anal es muy fácil de medir, una línea que se hace en la fase de evacuación del paciente, y evidentemente tiene que estar cerrado en la fase de reposo, y en la evacuación debe tener más de 2 centímetros. Y adicionalmente acostumbramos a dar al paciente a tomar el contraste por vía oral. El paciente se cita 2 horas antes al departamento, se le da el contraste por vía oral para poder evaluar la posición del intestino delgado, y trazando líneas podemos determinar si el paciente tiene un enterocele, un descenso del suelo pélvico con descenso de las asas intestinales delgadas, o un sigmoidocele, cuando el sigmoide es el que pasa por debajo de la línea que les habíamos mencionado. En conclusión, la defecografía es una técnica sencilla, fácil de realizar, bien tolerada por los pacientes, y tiene utilidad diagnóstica en las afecciones anorrectales del suelo pélvico. Solo conocer sus limitaciones, porque a veces se sobrediagnostica una técnica que no tiene posibilidad de determinar lo que el médico quiere saber. Muchas gracias.